Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad pues vamos a ver lo que es un ejemplo de demanda. Recuérdense que demanda pues es una relación que sucede entre demanda y precio. Entonces para ello pues vamos a platicar un poquito de lo que significa, principalmente en el hecho de que aquí vamos a estudiar lo que es la parte de la aplicación de lo que ya hemos trabajado para funciones, eh, funciones lineales, establecimiento de ecuación y principalmente lo que significa cada una de las variables y el cuadrante, o sea, lo básico que tenemos que tener en cuenta de plano cartesiano para tenerlo aquí justamente para poder hablar de este tema. Entonces, para iniciar, pues ya se les agregó lo que es la parte del contenido, o sea, lo que significa cada uno de los de estas de lo que se involucra dentro de lo que es demanda y precio, principalmente la razón, la relación que existen entre ellos. Pues tenemos que considerar también que esta se tiene que cumplir sí o sí, ya sea que uno aumente o el otro sea el que cambie. Por ejemplo, principalmente si hablamos de demanda y precio, que es lo que nos vamos a enfocar, eh, si un pues si un producto disminuye su precio y es muy bueno, pues aumentará lo que es la demanda, cualquier tipo de producto. Si hablamos de que aumenta el precio del producto, pues la demanda va a disminuir. Entonces esa es la relación que tenemos que de considerar a grandes rasgos. Si el precio sube, la demanda baja. Si el precio baja, la demanda sube. Esa es la relación que se tiene, es la relación inversamente proporcional. Bueno, no proporcional, pero sí inversamente que se tiene. Si uno sube, el otro baja. Si uno baja, el otro sube. Eso es lo principal que quiero que tengan en cuenta. Ya la definición pues ya está en el documento. Eh, entonces veamos. Un ejemplo de demanda pues que se puede platicar a simple vista, pues tengo esto. Normalmente los ejercicios pues vienen así. Nosotros establecemos esta parte o la traemos como base de lo que son gráficas. La parte en que aquí pues tenemos puntos de intersección o puntos de cambio en una gráfica. En una gráfica lo que se utiliza pues es un cuadrante, sí, principalmente el cuadrante 1, eso lo vimos nosotros cuando repasamos lo que es un poquito de plano cartesiano. Cuadrante teníamos el origen, el cuadrante 1, cuadrante 2, 3 y 4, pero solo nos vamos a enfocar en lo que es el cuadrante 1, o sea, una parte del cuadrante, ¿ya? Aquí también lo que tengo que considerar en cuenta es que normalmente ya nos decían que la X se encuentra en la horizontal y en la vertical pues lo que es la Y. Establecemos que ahora pues si hablamos de variable dependiente e independiente, la independiente va a ser el precio y va a depender de ella lo que es la demanda. O sea, Q se representa en este caso respecto a una cantidad. Y cuando hablamos de demanda, pues esa Q va a significar demanda, y cuando pasemos a oferta, pues esa Q va a significar la oferta, pero el significado de cantidad pues es la misma que se establece. En cuanto a P, siempre va a ser precio, ¿sí? El precio de acuerdo al producto, a la que estuvo impuesto. Eh, si hablamos de que una baja, la demanda pues aumenta y así sucesivamente. Y en la horizontal pues vamos a tener Q. Entonces aquí normalmente pues ya la gráfica ya le viene a usted, más que todo por el hecho de que tenemos que ir simplificando lo que son los valores, ya sea de una manera más sencilla, agrupando los valores, ya sea que vamos de 5 en 5, de 6 en 6, de 3 en 3 y así sucesivamente, y todo a conveniencia. Entonces la mayoría de veces pues ya le va a venir la gráfica, no, en ese aspecto pues no hay ningún problema. Vamos a ir numerando. En el eje vertical pues se va a encontrar P, y como es de 1 a 5 pues no hay ningún problema que vayamos de 1 a 2, de 1 en 1.
Y en el otro, pues, ahí por el hecho de que pues, tenemos un poquito más de presencia, los podemos ir de 2 en 2. 2, 4, 6, 8. Para tener un poquito más de, no tan larga la gráfica. Entonces, vean, vamos a ir relacionando P y Q. Esto ya lo traemos desde gráfica de, de ecuaciones lineales. Entonces, cuando tenemos 5, ¿sí? Q va a ser 1. Va a ser acá. ¿Sí? 1. Cuando tengamos 4, el precio baje a 4, la demanda pues va a aumentar. Por ejemplo, lo di en clase diciendo, tenemos una manzana, ¿verdad? Una manzana está al precio de 5 quetzales. Entonces, si baja el precio, pues van a comprar más manzanas. Si baja el precio a 4, suponiendo que dan 3. Siguiente, si el precio baja a 3, la demanda aumenta a 6 unidades. Si baja a 2, pues la demanda va a subir a 10 unidades. Y si baja a un precio, pues van a pedir más unidades. Entonces, aquí se grafica lo que es pues ya en sí la curva. Esta curva de acá, miren. Vamos a hacerla un poquito más. Dejarla un poquito más. Veamos. Vamos a ver. Vean, es importante considerar un poquito lo que es la parte de la graficación. Obviamente por lo mismo se llama curva de la demanda, que en sí es una curva. Hay veces que entre menos precios tengamos o entre menos detallado tengamos en la parte del recuadro, pues va a aparecer una recta. Y ahí pues ya calculamos lo que es una pendiente para establecer una ecuación. Pero mientras tanto analicemos varios precios, varias cantidades, pues hablamos de lo que es el aumento o disminución de demanda. Entonces hagamos un análisis aquí. Normalmente la gráfica no va a cambiar de posición, nunca va a ir hacia el otro lado. Cuando hablamos de esta curva, pues aquí hablamos de oferta, entonces ya no sería demanda. Ya, esta es una parte que adelanté demasiado cuando hablamos de demanda. Pero la gráfica siempre va a ser la misma, ya sea que sea así o más pequeña, o que esté más despegada de las líneas vertical y horizontal, que se encuentra así, más chiquita. Pero la gráfica siempre va a tener esa misma inclinación, siempre va a estar así, ¿sí? Esa es la gráfica, la curva de la demanda. Entonces, analicemos esto con un ejemplo añadido. Suponiendo que el primer precio según el análisis especifique si la demanda aumenta o disminuye. Un ejemplo, si el primer precio, suponiendo que en enero el precio de este producto haya sido de 5 quetzales, ¿sí? Su demanda fue de un producto. Suponiendo que en febrero el precio haya sido, vamos a cambiar esa Q por una P, el precio haya sido de 2 quetzales y la demanda
pues ahí sí que aumentó a 10 unidades, cambió a 10 unidades en la demanda. Entonces, por esa relación estamos analizando esta parte, la de 5, perdón, y la demanda en producto. La de 2 y su demanda en producto. ¿Significó un aumento o una disminución en la demanda el que haya bajado el precio? Sí, hubo un aumento en la demanda. Normalmente las preguntas van a venir así, de hecho los incisos para el ejercicio vienen así. El que usted analice si hubo un aumento o una demanda respecto a los diferentes precios. Por ejemplo, otro tipo de problema que le puedan dar es que, por ejemplo, este sea un precio A, o sea, que haya sucedido primero, y este sea un precio B. Entonces, según los precios en A y B, aumentó o disminuyó la demanda. Entonces aquí nos enfocamos. El orden, el primero va a ser A, con un precio de 1. La demanda era de 20. Luego estaba B, con el precio de 3. La demanda disminuyó en este caso a 6. Aquí el precio estaba bajo, la demanda era alta. Cuando el precio subió, la demanda bajó. De 20 pasó a ser 6. Aumentó o disminuyó. Aquí disminuyó la demanda. Si hablamos de unidades de 20 a 6, ¿cuánto fue lo de que disminuyó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si le preguntan cuánto disminuyó, porque como Q es en realidad unidades, hablamos de 7 unidades. ¿Sí? 7 unidades. A veces esto le va a especificar que va a ser unidades por millón, unidades en millones. ¿Qué quiere decir? Sería entonces 7 millones. ¿Sí? Entonces, poco a poco los ejercicios mismos les van a pedir que analicen. Ya. Así como este es un ejemplo general que trabajamos nosotros en clase. Más que todo, esto específicamente va para demanda y explicar lo que principalmente da. ¿Qué más añadimos nosotros en clase? Recuerden que esta es la curva de la demanda y siempre va a ser así, de aquí para acá. Eso no va a cambiar. Ahora, habíamos hablado o adelantamos esta parte de otra curva que es donde se cruza. Y esta es la que se conoce como curva de la oferta. Esto aún no lo hemos trabajado en clase, pero es un adelanto para que vean cuál es el motivo de que por qué es necesario comprender la dirección de la curva de la demanda y la dirección de la curva de la oferta. Este cruce que se da aquí, sí, entre ambas curvas, a esto se le llama equilibrio de mercado. Sí, esto fue la parte que adelanté de manera hablada con sus compañeros. Y simplemente, como les digo, es hablado, no di contenido, no hablé de nada en específico, simplemente es algo que se ve para poder trabajar lo que es específicamente aplicaciones de funciones en curva de oferta y demanda para posteriormente hablar de equilibrio de mercado. Entonces, este es un ejemplo principal. Trabajemos los ejercicios que están en plataforma y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Aún no hay ejercicios sobre lo que es establecimiento de la ecuación de la demanda,
pero vamos a añadir un ejemplo a este, principalmente por el hecho de que estamos hablando dos tipos de ejercicios que se puedan dar. Uno donde se le establezca pues lo que se le da en sí es una tabla en donde ya solo graficamos, y otro es en donde se le da una fórmula, y esa fórmula es la que principalmente nosotros analizamos respecto a los precios que nos den. Por ejemplo, uno de los ejemplos que se ha trabajado con sus compañeros es por ejemplo, que le están pidiendo que identifique la curva o grafique la curva de la demanda cuando se le está dando lo que es una ecuación. Esa ecuación pues simplemente nosotros lo que hacemos es sustituir y buscar. Como nosotros teníamos antes, se le da a usted una función, se le da a usted por ejemplo 3x más 2, entonces todos los valores que se le daba de x sustituía para hallar y. Entonces esto es similar. Aquí se le va a dar una función. Obviamente aquí sería q de x, o q, perdón, q. Acuérdese que en demanda la q significa demanda. Y se le da una función, 20 menos 0.3 por p. Y p pues es el precio. Por ejemplo, se le están pidiendo que grafique la curva que represente la cantidad demandada, especificando si hubo aumento o disminución. Pues aquí nada más no nos enfocamos en responder tanto la pregunta, sino simplemente en cómo se trabaja. Por ejemplo, los precios que le dan es el precio, el primero en donde es 10 y el segundo precio de 20. Entonces hablamos de P y Q. Primero vamos a sustituir para ver cuál es la demanda cuando el precio es de 10 y cuál es la demanda cuando el precio es de 20. Tomamos Q, sustituimos el valor de P, el primero es cuando es 10. Entonces sustituimos y trabajamos 20 menos 0.3 por 10, le va a quedar pues 3. Y le va a quedar 20 menos 3, 17. Entonces cuando el precio es de 10, la demanda es de 17 unidades. Luego hacemos lo mismo con el otro precio. 20 menos 0.3 por 20. Aquí pues me va a dar 20 menos, aquí me va a dar 6 y la demanda va a ser de 14. Entonces aquí primero que nada vemos la relación de lo que es el precio. Cuando el precio baja, la demanda aumenta, y cuando el precio aumenta, la demanda baja. Entonces simplemente es la graficación, ¿sí? Entonces aquí no es tan complicado. Estos son los dos ejemplos que habíamos trabajado en clase. Uno cuando se le da una tabla y otro pues cuando se le da lo que es una ecuación. Y el día de hoy que trabajamos lo que es cómo se establece una ecuación para demanda. Normalmente pues ya vieron la forma general de una función de demanda o una ecuación de demanda. Si no la trabajamos así, es para así que ahorrarnos un poquito de procedimiento, pero ya eso lo vimos en clase, ¿de acuerdo? Entonces sería de ahorita la parte de graficación. Recuerden que se les va a dar alguna base para que no se les complique tanto. Yo lo que necesito más que todo es el análisis para responder ciertos incisos. Por ejemplo aquí vamos a ver 2, 4, vamos a bajar 20.
Y aquí pues vamos a dejar el mismo, sería 2 en lo que es la demanda. Muy bien, entonces procedemos a graficarla. Aquí para que sea un poquito más bonita la hice un poquito más extensa. Entonces, hablando de las cantidades para cada recta, cuando el precio es de 10, la demanda es de 17. 17, hablamos que es por aquí. ¿Es necesario hacer las rayitas punteadas? No, solo es para con fines que estamos explicando el tema. Y cuando el precio aumenta de 20, la demanda es de 14. Entonces, aquí podemos trabajarlo como una recta realmente. Si seguimos asignando más precios, pues vamos a tener una curva más específica. Pero si no, pues si solo tenemos 2, pues aquí sale una recta. ¿Y es válida dibujar la recta? Sí, es válida dibujar la recta. Aunque si trabajamos con la curva aquí de manera a mano alzada, pues nos va a quedar la curva. Entonces, como les digo, la dirección no cambia. Este es el proceso para graficar cuando nos dan una ecuación o la ecuación de demanda o una función de demanda. Y siempre recordar que aquí pues en la vertical tenemos precio y aquí tenemos en la horizontal Q. Entonces estos serían los 2 ejemplos que trabajamos en clase para que ustedes adjunten ahí a sus notas. Nos vemos.